Muy buenas tardes. Un momento trágico se vive en la localidad de Kennedy cuando una niña de 12 años fue violada por su tío de 27 años en la comodidad de su casa. Así es, Bernardo. Las autoridades están desplegando un operativo para encontrar al delincuente y ponerlo tras las rejas. Vayámonos al lugar del incidente. Aló, Felipe, ¿nos oyes? Buenos días, estamos acá frente a la casa de la familia Garzón, donde ayer hubo una violación hasta aproximadamente cerca de las 3 de la mañana. Estamos acá con el sargento Estacio, que nos va a comunicar cómo sucedieron los hechos. Llega una llamada al 112 donde manifiestan que un muchacho, aproximadamente de unos 17 años, tuvo acceso carnal sobre una menor de edad, de 12 años. Pues al llegar a la residencia, pues encontramos al muchacho que prácticamente él no decía pues que lo había hecho, pero pues se notaba bastante preocupado, bastante tímido, asustado. Y pues evidencia que realmente el que cometió el hecho fue él, porque en la residencia solamente él estaba con la menor. Entonces pues ya se va a llevar el caso a la URI de Palo Quemado, donde pues allá se entregará el caso a la unidad respectiva y pues allá ya llamarán a los testigos, a las personas que de pronto puedan ayudar a esclarecer el caso. Muchas gracias, sargento. De vuelta a estudio. Gracias, Felipe. En la transmisión de hoy dedicaremos un momento a explicar cuáles son los derechos de los niños y cuáles son los más violados. Para esto tenemos a nuestro corresponsal Felipe Angarita en la casa del profesor Sergio Londoño, que muy amablemente nos abrió las puertas de su casa para hablarnos un poco más del tema. Para empezar, es importante mencionar que los derechos fundamentales de los niños están estipulados en el artículo 44 de la Constitución, pero dejemos al experto que nos explique un poco más cómo estos derechos han sido vulnerados. Don Felipe, bienvenido. Don Sergio, ¿cómo está? Mucho Bien, gusto. usted, mucho Felipe gusto, Angarita. igualmente. Usted, estás en tu casa. Estamos acá en la casa del doctor Sergio Londoño en Bogotá. Él nos va a contar un poco acerca de él y nos va a explicar bien qué es lo que está sucediendo en Colombia con estos tipos de casos. Bueno, Felipe, muchas gracias, estoy muy agradecido por esto. Yo soy profesor de Derecho del Externado, he litigado durante 28 años y me especializo en el derecho de los niños y considero que he trabajado mucho sobre este tipo de casos. Bueno, don Sergio, primero que todo, muchas gracias por recibirme hoy en su casa. Le quería decir que usted es un experto en el tema, ha estado muchos años con esto y yo le tenía preparadas unas preguntas sobre los derechos de los niños. Bueno, Felipe, yo tengo preparado un documento que escribí sobre el tema y estoy dispuesto a responder cualquier tipo de pregunta que me quiera hacer. Muchas gracias, doctor. ¿A qué sectores poblacionales no se les ha garantizado este derecho? Bueno, Felipe, las zonas más afectadas del país considero que son Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico y Nariño. Ok. ¿Y se ha avanzado en la protección de este derecho? Bueno, hoy en día el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene más o menos 64.000 niños bajo protección, lo cual es una cifra insignificante al lado de los casos de niños afectados. Sergio, ¿qué factores han imposibilitado el avance y protección efectiva? Bueno, Felipe, quiero empezar por aclarar que normalmente la gente se confunde en pensar que los derechos de los niños involucran solamente el maltrato infantil, cuando en realidad se habla del trabajo infantil y de la vida digna, que también hace parte de esos derechos fundamentales. Yo considero que uno de los factores principales que han posibilitado esta vulneración de los derechos puede ser la situación económica que vive la mayoría de las familias del país, que tienen ingresos precarios, y esto ha permitido que los niños vayan a buscar trabajo para aportar así al ingreso de las familias. Según el DANE, el 34.1% de los niños que trabajan lo hacen para aportar precisamente de manera económica a los ingresos familiares. Claro, o sea, obviamente uno de los factores más importantes que causa la vulneración de este derecho es la situación económica de las familias, la pobreza, todo. Pero ¿qué puede hacerse para mejorar esta situación? Bueno, considero que hay muchas cosas por hacer. Primero, el Estado debería asegurarse que el salario mínimo cubra la totalidad de las necesidades familiares. Del mismo modo, el Ministerio de Educación debería trabajar en ampliar la cobertura que se da sobre la educación de alta calidad en todos los sectores del país, que es una de las razones por las cuales se
los niños están expuestos a estos casos. Del mismo modo, se debería trabajar a lanzar una campaña de la Secretaría de Educación y Bienestar Familiar para crear una conciencia social de manera que todos los individuos puedan denunciar este tipo de casos. Finalmente, se debería implementar una legislación severa por parte del Estado en cuanto al castigo a las personas que cometen estos delitos. Dado que en Colombia no existe una ley penal, el delito del maltrato infantil, se está haciendo una propuesta en este momento que define cuáles serían las penas por cometer este tipo de delitos. Bueno, doctor, muchas gracias por atendernos hoy. Bueno, Felipe, para mí es un placer ayudarlos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Muchas gracias, doctor Sergio, por abrirnos las puertas de su casa para este programa. Y para finalizar, queremos terminar con una cita de la doctora Catalina Escobar, la cual dice: el día que pague cárcel inmediatamente el señor que hizo que una niña ingiriera cápsulas de cocaína para traficarla, ahí lo van a pensar 2 veces. La sociedad debe empezar a educar a los hijos en contra de la violencia. Muchas gracias, los esperamos mañana a la misma hora.